Muy buenas noches, mi nombre es Luis Loría. Estamos en el curso Bases de Datos 2 de la carrera de Ingeniería de Software de la ESEN en la UNED en Costa Rica. Vamos a atender lo relacionado con la tarea 3, específicamente lo que se evalúa en este entregable, es lo relacionado con el capítulo 14 del libro Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, de Luis Joyanes. Capítulo 14 es Ciencia de Datos y Científicos de Datos en la Inteligencia de los Negocios. Eh, Hola, Nin, estamos todos por acá, vamos a iniciar. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y yo las sesiones las hago, los que han estado conmigo saben que las hago de manera interactiva. Es decir, los voy integrando en la sesión. ¿Me escuchan? Si estamos claros que me escuchan, ¿todo bien? Vamos a continuar. Voy a ponerles este video como parte de la motivación de la sesión. Nuestro comportamiento a la hora de buscar entretenimiento en casa ha variado significativamente en los últimos años, y gran parte de este cambio se debe a los avances tecnológicos de los que goza el mundo, pues uno de estos es el streaming. Para ser más específicos, hablamos de la llegada de Netflix a nuestras vidas. Sin embargo, para lograr el éxito del que goza esta plataforma, tuvo que estudiar el comportamiento de las personas. Y es que así como Google conoce de nuestras preferencias a través de nuestras búsquedas en el ciberespacio y la geolocalización de nuestros smartphones, las empresas deben realizar estudios de mercado antes de lanzar un producto o servicio. Para entender mejor el tema, debemos explicar que existe una manera matemática y estadística de conocer a la gran masa, o sea, todos nosotros. A este se le conoce como el estudio Big Data. Y si bien ha obtenido buenos resultados en la práctica, el cambio constante en el comportamiento del ser humano ha hecho que otro tipo de estudio sea necesario para complementar al anterior. Y a este se le conoce como Thick Data. Y es precisamente a este tipo de estudio al que recurrió Netflix para conocer desde qué es lo que comemos a la hora de ver streaming, cómo nos comportamos y la cantidad de horas que le dedicamos a sus series. El Thick Data no es otra cosa que datos cualitativos y contextuales del comportamiento del ser humano. En otras palabras, este estudio recolecta datos muy particulares de un reducido grupo de personas conviviendo con los involucrados en sus espacios, a través de una técnica llamada etnografía que es realizada por antropólogos. Es así que Netflix conoció y entendió a sus usuarios y descubrió, entre otras cosas, que a los suscriptores de la plataforma les gusta ver temporadas completas de series capítulo tras capítulo, en lugar de ver solo uno por semana, como lo recientemente experimentado con Game of Thrones. Es por esta razón que una de las características principales de la plataforma es poner a disposición de los usuarios temporadas completas de sus series que, sumado a la buena calidad de las mismas, les significó quitarle terreno a la televisión por cable. El Big Data ha adquirido mucha importancia entre las marcas que buscan apoderarse de la preferencia del público y sobre todo entre quienes desean lanzar nuevos productos o servicios y no morir en el intento. El caso más emblemático es el de Nokia, quien en el 2009 invirtió mucho dinero en una investigación de Big Data, es decir, a un grupo masivo de personas. La intención de Nokia era la de crear teléfonos inteligentes de alta gama dirigidos a personas de élite. Sin embargo, el estudio Thick Data, realizado por la antropóloga Trisha Wan, arrojó que lo que Nokia debía hacer para remontar su negocio era crear teléfonos inteligentes accesibles a todo tipo de personas. El estudio Thick Data se realizó a una muestra de 100 personas, razón por la cual Nokia minimizó el resultado y siguió con sus planes. El resultado fue evidente.
En el 2013, Microsoft absorbió Nokia y ahora esta marca solo posee el 3% del mercado mundial de teléfonos inteligentes. Netflix es el mejor ejemplo de cómo el Big Data descubrió una nueva forma de consumo centrada en lo que realmente deseaban las personas. Y es también la mejor forma de reivindicar a una profesión que se creía sin futuro y desvinculada de la tecnología, la antropología. Así que ya lo saben. Ok. Básicamente, este video yo lo puse a mirarlo, que lo vieran en la presentación de la tarea 2 que tiene que ver con datos, grandes datos. También viene a hablar sobre los datos pequeños, pero quiero rescatarlo como motivación, enlace entre la tarea 2 y enlace entre la tarea 3, y como motivación para que recordemos que ellos en este video hablan de etnografía, que sería un conocimiento específico. Y también por allí en el video sale un tema muy rápidamente de datos, siendo ciencia de datos, que es lo que nos atañe el día de hoy. Eh, para bien o para mal, la ciencia de datos se aplica en volúmenes importantes de datos o volúmenes muy estratégicos de datos, como el Big Data también. Eh, Vamos a ver. Un poco lo que vamos a mirar hoy es básicamente la motivación o necesidad, que es lo que estaban viendo en el video, las definiciones, los gráficos de eventos diversos que se tocan en el capítulo 14, abordar la tarea número 3 y ver los temas académicos adicionales que siempre les recuerdo que tienen que ver con la documentación. Entonces, teniendo ese video introductorio, recordar que nosotros en este curso de bases de datos estamos tratando de dar temas adicionales a la parte técnica específica de bases de datos, porque es lo que se necesita en el mundo de hoy en día. Vamos a mirar que en el capítulo 14 de este libro de Joyanes se explica muy claramente la mezcla de conocimientos que requiere una organización o una persona o un grupo de personas que trabajen en ciencias de datos. Y uno muy importante, evidentemente, lo vamos a ver en los gráficos de Ben, las diferentes eh, rediseños que hay en el tiempo, donde el conocimiento computacional es muy importante, ¿ok? Muy, muy importante. Y el conocer y entender que esto se aplica sobre una cantidad importante de datos y que se tienen que estudiar y analizar con diferentes técnicas, ¿ok? También decía yo en la sesión anterior que es el orden del caos. ¿Por qué? Porque tener una serie importante de datos, por ejemplo, en Big Data, o datos masivos, datos abiertos, requieren una serie de tratamientos porque al fin y al cabo es un caos. Es un caos en cuanto a la cantidad de datos, formatos, eh, fuentes, gobernabilidad de esos datos en una organización. No pensemos que una organización todos los datos están gobernados desde el inicio en que se creó. Las organizaciones normalmente se crean o surgen o crecen un poco caóticas en cuanto a la gestión de la información, en cuanto a la gestión de los datos. Cuando llegamos a cierto nivel de madurez, que se atendió en los procesos académicos anteriores en el curso, vemos que hay un nivel de madurez donde ya se puede atender y se puede gobernar y se puede regular esa cantidad de datos y sus formatos y sus usos e incluso su resguardo, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que hablamos del orden desde el caos. Y una palabra muy bonita, que la sigo mostrando desde la sesión pasada, miriada, que es una cantidad muy grande e indefinida. ¿Por qué grande e indefinida? Porque tiene que ver de alguna manera, porque en este momento muchos de los datos no solo se recopilan de sistemas de información tradicionales, sino que esos datos cruzados entre sí y con otras fuentes de datos alternas, ¿verdad? Nos pueden generar información y luego conocimiento. Y ahí es donde los científicos de datos le vienen a dar valor y dan un paso más adelante de los conceptos de minería, que era lo que se hablaba anteriormente. No es encontrar una pepita de oro en una masa grande de datos, sino es el cómo esa pepita de oro nos puede dar ventaja competitiva, nos puede dar valor, ¿ok?
realmente viene a funcionar dentro de un ecosistema organizacional y de competencia, donde venimos a sacar competencia, venimos a sacar eh, ventaja de nuestro entorno, de nuestro momento. Y es un proceso constante, dicho sea de paso. El concepto de minería de datos que tomamos en ese momento dice, vean qué interesante, que se relaciona con esto. Uso de algoritmos matemáticos complejos. Precisamente, voy a adelantarme, uno de los grandes aspectos que un científico de datos o un grupo que aplique ciencia de datos requiere es tener la posibilidad de incluso de plantear sus propios algoritmos matemáticos, de tener conocimiento matemático y estadístico alrededor de un problema que hay que resolver o una hipótesis, un problema que hay que realmente verificar que es un problema o una posible ventaja que queremos explotar. Por eso dejé esta filmina, porque me interesa que vean que es algo que venimos arrastrando desde los temas anteriores y que por lo tanto no es ajeno a todo el trasfondo que venimos manejando en el curso. Esta información podría ser de ayuda en la gestión de la organización. Eso es lo que se busca, que el conocimiento y la información que brinde un grupo de científicos de datos o un producto de ciencia de datos es que impulse la gestión, incluso que incida en la estrategia de una organización. ¿Ok? Y precisamente vean la siguiente frase, el problema radica en dar sentido a todos esos datos. Ahí es donde el científico de datos con las diferentes características que vamos a abordar le puede dar sentido a todo esto. ¿Ok? La sesión pasada hicimos una dinámica, lo dejé para recordarlo, y aquí está la imagen de lo que tuvimos ese día en el Jamboard. Hicimos una lluvia, los que estuvieron por acá tal vez se acuerdan, hicimos una lluvia de organizaciones que podrían generar o podrían compartirnos datos para entender la problemática, de hecho voy a pasarme para atrás, la problemática de las presas en el tránsito vehicular en la meseta central y el ingreso a la meseta central. ¿Ok? ¿Cuáles son esos datos de fuentes de datos nacionales que podrían darnos a nosotros un input importante para entender el problema y por lo tanto poder atacarlo? Entonces, estos post-its es una imagen de lo que muchos de ustedes o algunos que estuvieron en la sesión anterior, pues apuntaban. Entonces, por acá teníamos, o tenemos, perdón, por acá tenemos en esta esquina, tenemos datos relacionados con tránsito, temas de accidentes, ¿verdad? Acá no están los hospitales, por ejemplo, que puedan aportar en esa línea. Por aquí teníamos las organizaciones específicas relacionadas con carreteras de Costa Rica. Aquí teníamos datos de fuentes de datos que tengan que ver con la propiedad vehicular, el estado del parque vehicular. Acá tenemos grupos de datos de organizaciones que nos puedan dar sobre el uso paralelo a las vías nacionales. Me refiero a que siempre alrededor de las vías nacionales están temas de agua, temas de fibra óptica, temas de oleoductos, temas de sistemas de agua de bomberos. Aquí básicamente son organizaciones que de alguna manera nos dan insumos del uso de servicio público vehicular, ¿verdad? Acá redes sociales que de alguna forma me dan información sobre lo que está pasando en tiempo real, temas municipales, por acá inversión, aquí ya hablábamos de bancos, ¿verdad? Y entes extranjeros que puedan tener experiencias de situaciones similares de mejorar o plantear mejoras en un sistema
de transporte nacional en ciudades muy conglomeradas. Estas de acá eran otras organizaciones que no pudimos en ese momento categorizar, ¿verdad? Sobre el problema. Pero si ustedes ven, cada uno de los post-its representan un conjunto de bases de datos con sus tipos de datos diferentes que en la propuesta era articularlas para generar valor. Imagínense la cantidad de registros, si todo estuviera en una base de datos, partiendo de allí, ¿verdad? La cantidad de registros que tendríamos uniendo todo eso, la cantidad de datos sobrepuestos, de datos repetidos y antagónicos en algunos casos, que tendríamos en esto. Eso se convertiría en una montaña de datos que habría que de alguna forma atender para tal vez sacarle provecho y como país generar una estrategia, incluso no solo a nivel de la meseta central, sino a nivel país, para los temas de embotellamientos, presas, desarrollos de transporte público. Pero para esto se ocupa entonces no solo los permisos, la burocracia de estas organizaciones, no solo una plataforma tecnológica por sí misma de comunicación, no solo acceso con vistas a las bases de datos, sino que también una estrategia para visualización de datos complejos, posiblemente la aplicación de uno o varios algoritmos para la limpieza de esos datos y luego para el análisis de esos datos y esos agrupamientos. Y por lo tanto también manejar no solo temas de algoritmos, sino temas matemáticos estadísticos para sacar índices que realmente me puedan generar algo de valor a los tomadores de decisión. Y por supuesto, criterio experto de cada una de estas burbujas que yo marcaba, un criterio experto de cada uno de ellos para analizar cada una de esas fuentes de datos y poder hacer cruces que sean interesantes entre las fuentes de datos de cada uno de estos hilos, de alguna forma, y reunirlos y entonces ahora sí generar valor para una estrategia nacional. Entonces vean que, primero, uno, todo va amarradito en el curso. Dos, no solo hay que pensar en la plataforma tecnológica, sino que es un tema de habilidades y de conocimientos de otras áreas también. Incluso como mencionaba al puro inicio en estos dibujos, experiencias internacionales, ¿verdad? Experiencias internacionales. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Ok, continuamos. ¿Algún comentario que algún compañero quiera hacer o compañera? Sabemos, somos 11 personas en el grupo. Tal vez Jessica González. Qué le merece hasta ahorita la exposición? ¿Qué piensa sobre esta parte de la, de la cantidad de datos y el trabajo que se tiene que llevar a cabo para tratar de entender una problemática como esta a partir de esas fuentes de datos, Jessica? Ah, no tiene micrófono. Ya. Bueno, igual puede redactar algo aquí en el chat mientras hablo con otro compañero o compañera. Tal vez Tracy Ramírez. Tracy Ramírez, ¿qué piensa sobre lo que le pregunté a doña Jessica? Es decir, a partir de toda esta fuente de datos y de la lectura del capítulo 14, ¿qué piensa usted hoy sobre esta problemática y esta cantidad de datos que podríamos obtener? ¿Me escuchan? Sí, Por supuesto, fuerte y claro. perfecto. No, me parece muy interesante y bueno, que estaba leyendo también sobre ¿verdad? Los diferentes tipos de datos, que están también los no estructurados y así. En realidad, por ejemplo, las redes sociales y todo esto, ¿verdad? Que hay una gran cantidad de datos, pero el reto está en cómo procesarlos, ¿verdad? Para poder también de utilizarlos con otras fuentes de datos, tal vez un poco más estructuradas y poder eh, captar información que ayude a tomar decisiones. Yo estuve también la semana, bueno, la sesión pasada
cuando hicimos este ejercicio y me pareció en realidad muy interesante porque uno a veces cree que como las fuentes de las que uno puede obtener como información, ¿verdad? Como que son limitadas o que tal vez solo, no sé, que solo son de parte del gobierno, por decirlo así, ¿verdad? Cuando no, cuando hay una gran cantidad de datos y que el reto es eso, ¿verdad? El poder utilizar esos datos para sí, poder transformarlos en información que ayuden a tomar decisiones ¿verdad? A mejorar y los procesos que se están dando. Entonces, me parece, bueno, por lo menos lo que he estudiado hasta el momento, que sí es muy, muy interesante y que sí se puede aprender mucho y que definitivamente va evolucionando, ¿verdad? Las herramientas que tenemos hoy eh, hay que manejarlas, pero también hay que estar preparados porque no sé, en los próximos meses, en los próximos años, se van desarrollando otro tipo de herramientas y otros tipos de información a las que hay que estar preparados para poder sacarles el provecho. Muy bien, muy linda participación, Tracy, muchas gracias. Básicamente, lo que yo quería era una discusión como esa, una intervención así abierta, donde me explicara alguno o alguna el parecer de, por ejemplo, en este caso que yo pongo allí de la sesión anterior, donde había una fuerte cantidad de datos gobernados por diferentes fuentes, con formatos diferentes, y de cara a todo esto, ¿cómo visualizan ustedes la lectura del capítulo 14? ¿Verdad? Donde está claro que a nosotros 11 nos ponen a trabajar en esta maraña de datos y no vamos a dar pie en bola. ¿Por qué? Porque ocupamos gente experta o conocimiento en cada uno de esos hilos que yo dibujaba, en cada uno de esas islas, esos círculos, esas burbujas, para entender esos datos y sacarle algo de provecho y después darle más sentido a toda la data que está ahí. ¿Ok? Jessica nos decía en el chat, al igual que la compañera, pienso que es un tema muy interesante. El saber cómo sacar el provecho a los datos obtenidos o almacenados es bastante importante para cualquier empresa para mejorar de forma continua. Correcto. El agregar valor, lo que se busca es que ese análisis de datos, ese estudio, me agregue valor y me agregue competencia. Vean, voy a salirme un poquito del formato que tenía preparado. Voy a buscarles un gráfico que creo que es importante que lo tengamos claro. Esto era Potter, pero no Harry Potter, eso era gráfico de Potter, era con doble T, ahora sale Harry Potter, sí, fijo. Am, estrategia, aquí está, Michael Potter, ese es el autor, eso es lo que estoy buscando. Vean, existe, este creo que está más parecido al del libro. Existe un autor que se llama Michael Potter, que definió en uno de sus libros clásicos, estamos hablando de un libro como de los 90, me parece. Vamos a ver si aquí en el URL viene, él está vivo, nació en 47. Vamos a ver si no viene la fecha del libro. Ok, pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. Este señor planteó lo que llaman las 5 fuerzas. Tiene que ver con estrategia. Y esto se aplica, chicas y chicos, se aplica en todos los contextos, no solo para verlo más cómodo sin distracciones. Ahí. Se aplica en todos los contextos, no solo en el contexto empresarial. ¿Ok? Nosotros estamos, como si nosotros fuéramos una organización, todos juntos en una organización, nosotros estamos, vamos a buscar un color rojo, nosotros estamos aquí. ¿Ok? Aquí está nuestra organización. ¿Ok? Estamos acá.
Nuestra organización tiene que lidiar, ¿ok?, con clientes y tiene que lidiar con proveedores. Esto quedó como feo porque se ve como que lo estoy tachando, ¿verdad? Con proveedores y con clientes, ¿ok? Pensemos por un momento, me lo pueden poner en el chat o alguien que me lo diga por el micrófono. ¿Qué tipo de empresa somos? ¿Qué producimos? Que alguno se invente algo, a ver, por el chat o por el micrófono, sin ninguna pena. A ver, ¿qué producimos? Zapatos, helados, importamos llantas, no sé. ¿Qué se les ocurre? Cualquier idea es bienvenida. Videojuegos, ok, ok. Nosotros somos una empresa de videojuegos, dice NIM. Listo, me compro la idea. Vamos. Entonces resulta que, ¿quiénes son nuestros proveedores? Nuestros proveedores posiblemente tenemos diseñadores gráficos, ¿verdad? Diseñadores gráficos, tenemos gente como de proveedores de hardware, ¿verdad? Tenemos dibujantes, ¿ok? Tenemos animadores que no necesariamente trabajan en nuestra empresa, sino que los contratamos para tareas específicas, ¿ok? Por acá tenemos, ¿quiénes son nuestros clientes? Podemos hablar de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, ¿ok? En general, ¿ok? Y esta es nuestra industria, así de fácil. Nosotros tomamos cosas de nuestros proveedores para nuestra cadena de valor, generamos un producto y lo entregamos a nuestros clientes. Pero nuestra organización no está sola en el espacio. Tenemos rivalidad con otras empresas. Piensen en todas las empresas de videojuegos que se les pueda ocurrir. ¿Ok? Nosotros somos competencias en esto que está acá, que es el mercado. ¿Ok? Y entonces en este mercado nosotros tenemos proveedores, tenemos clientes, pero también tenemos dos fuerzas más importantes. Tenemos sustitutos a videojuegos y tenemos nuevos entrantes o nuevos participantes en este mismo mercado. ¿Ok? Es decir, empresas nuevas que entran a competir acá y que se convierten entonces en una amenaza. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, uno, el poder de negociación con nuestros clientes. Si les vamos a cobrar por mes porque es un juego en línea o es un juego que se compra un disco o un cartucho y se juega en algunas consolas. Y entonces yo doy de cuando en cuando doy expansiones por suscripción y tengo una negociación de encadenamiento hacia adelante. Pero también tengo encadenamiento hacia atrás. ¿Con quiénes? Con los que contrato, pero también con los proveedores de hardware específico que son los dueños de las consolas. Y entonces planteo y negocio con ellos que para el próximo lanzamiento de la consola nueva venga por defecto parte del juego que yo estoy produciendo y que las expansiones las vendo por aparte. Y eso se llama encadenamiento hacia atrás. ¿Ok? Ahorita voy a llegar al punto del por qué les estoy explicando esto. Pero yo tengo amenazas de próximos o compañías innovadoras. Vean que día a día en tecnología y en videojuegos también pasa. Hay plataformas donde de repente salen proyectos nuevos que vienen a innovar el tipo de juego y me vienen a impactar. Pero también tengo sustitutos a mi mercado. ¿Qué es un sustituto? A ver, ¿qué sería un sustituto del azúcar? Para que me entiendan por dónde voy. Sería la sacarina, la tapa dulce, ¿verdad? El caramelo. Son productos que no son azúcar, pero la miel, correcto, pero me funcionan como alternativas al azúcar. En este caso, videojuegos, en la industria en la que estamos, ¿cuál sería un sustituto a videojuegos? ¿Cuál sería? ¿Quién se atreve a ver? Pensemos, ¿cuál sería un sustituto a los videojuegos? Les doy uno muy fácil, los juegos de mesa.
¿Ok? ¿Qué otra cosa puede ser un sustituto para el entretenimiento de la gente? Las redes sociales. Otro sustituto. Netflix, exacto. Otro sustituto, entretenimiento por streaming. Y hay uno que particularmente no ocupa de baterías ni mesas, se puede aprovechar solo o sola y es antiquísimo, los libros. ¿Ok? Son sustitutos al entretenimiento. ¿Qué sucede? Si ustedes piensan un momento, las grandes cadenas de videojuegos han abarcado todo eso. Hacen una película y sacan un videojuego. Ese videojuego además tiene expansiones y esas expansiones son juegos de mesa, por ejemplo, y también tienen juegos en línea, algunos juegos o algunas cositas de diseño básico en redes sociales y tienen hasta libros. Harry Potter, por ejemplo, es toda una franquicia de entretenimiento, ¿verdad? El Señor de los Anillos, Star Wars, cualquiera de estas, incluso algunas de estas franquicias nacen de videojuegos y luego se van metiendo en otros mercados sustitutos de ellos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Qué piensa, don Fernando? Don Fernando Sánchez, que está por allí. ¿Estará por ahí don Fernando? Bueno, el grillo, gri, gri. Bueno, ¿quién se atreve a opinar? Doña María Araya. Tampoco. Bueno, Nin, no sé qué estaba por ahí. Expandir lo que sería el entretenimiento de otras ramas. Entretenimiento en otros mercados, ¿verdad? Porque si usted se pone a ver, Nin, profe, le respondo por acá. Listo, Fernando, responda por ahí. El entretenimiento de videojuegos es eso, es entretenimiento, que lo puedes jugar solo, lo puedes jugar con otras personas. Entonces, ese es un nicho, porque son videojuegos, pero es una gran industria de entretenimiento y donde ocupas otro tipo de tecnología, otro tipo de estrategias para eh, abordar esas otras áreas, como por ejemplo libros o juegos de mesa, ¿ok? Pero no son, un juego de mesa no compite directamente con un videojuego, pero es un sustituto, ¿ok? Como lo que pues, ponías vos hace un rato sobre la miel. La miel no es azúcar, pero igual te sirve en una emergencia para endulzar el café o endulzar un fresco. En realidad eso es todo un estudio de mercado, me parece a mí, dependiendo de las tendencias actuales, se va abarcando otras áreas. Exactamente, Fernando, y hacia eso quería llegar. ¿Por qué puse este gráfico de Michael Porter de las 5 fuerzas? Porque precisamente la ciencia de datos lo que busca, voy a volver a proyectar, es lo que busca precisamente es a partir de toda la data que pueda salir y todo el procesamiento de selección, procesamiento, transformación y todo lo que se hace en minería y cualquiera de estas estrategias tecnológicas, lo que busca es a partir de esa interpretación generando conocimiento que genere valor, ¿ok? Y ese valor se genera a partir de un análisis un poco más, va a sonar grosero, tal vez un poco más inteligente, un poco más estudiado, con más fondo, ¿ok? Eso es lo que se busca con la ciencia de datos, un científico o científica de datos. No es, aquí no estamos hablando de la técnica por la técnica, no. Estamos hablando de que esta técnica colabora a generar conocimiento y que este conocimiento me genere valor realmente. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando aquí. Es el siguiente paso a lo que vimos en la sesión pasada. Aquí cuando nosotros veíamos estos temas de minería de datos o procesamiento de datos, veíamos que hay que limpiar los datos, hay que integrarlos, hay que seleccionar los datos, transformarlos en algunos momentos, unirlos para hacer la mina y después hacer una representación o hacer un análisis de esos datos. ¿Ok? Pues precisamente por ahí va el tema. Todas estas son técnicas informáticas, ¿ok?
válidas para los científicos de datos, pero no son las únicas, porque para poder hacer esa transformación, esa selección de datos, esa integración, esa obtención de las fuentes de datos, hay que pensar en otras estrategias, además de las técnicas que ya hemos visualizado. ¿Ok? De hecho, profe, el científico de datos debe tener la habilidad de intuir las situaciones para analizar datos. Exacto, exacto. Exacto. Y para intuir eso, Fernando, ocupamos conocimiento en el campo específico. Entonces, viene la pregunta, entonces, ¿qué carajos es ciencia de datos? Para no decir una mala palabra. ¿Ok? Básicamente aquí está uno de las capturas del libro. La ciencia de datos es una disciplina que se encarga de extracción de conocimiento a partir de los datos. ¿Ok? Y se encuentra en plena expansión. O sea, estamos pero en pañales a nivel mundial en esto, en cuanto a lo que podríamos llegar a ser. ¿Ok? Y en relación a esto se habla, según Joyani, se habla que el científico de datos es aquella persona que practica la ciencia de datos, o es parte de, ¿no? Y su misión es extraer conocimiento de los datos disponibles, conocimiento de los datos disponibles y transmitir los resultados a los directivos de la organización. ¿Ok? Aquí es donde les digo que es generar valor. Es acá, generar valor. Pero para eso yo necesito conocer la organización, la empresa, esas 5 fuerzas de Potter sobre la industria específica en la que estoy trabajando. Para entonces, algo que no marqué en negrita, porque si no hubiera tenido que marcar todo el texto, para toma de decisiones más eficaz y eficiente de la organización. Pero entonces es extraer conocimiento, ¿ok? Conocimiento. Y ese conocimiento para extraerlo se requieren varias herramientas, no solo tecnológicas, no solo TIC, para llamarlos así, ¿ok? Dice por allí que el mismo Joyanes hace referencia a muchos autores en este capítulo porque es un tema que está pues en boga, ¿verdad? Y está todavía o sea, no es un tema terminado, es un proceso como humanidad en el que estamos caminando todos y todas. Se dice que el científico de datos, según esos dos autores que trabajan, o por lo menos en el momento de la publicación del libro, trabajan en LinkedIn y en Facebook, dice que es un experto en ciencia de datos que resuelve problemas complejos de diferentes sectores. Y pone varios ejemplos: negocios, finanzas, marketing, industria, logística, etcétera, medicina, por ejemplo, salud, haciendo uso de análisis de datos para extraer conocimiento de valor. ¿Ok? Eso que mencionaba en el video del caso de Nokia, por ejemplo, era valor, esta persona hizo un análisis de unos datos y dio con el clavo. En este caso, los CEOs no quisieron hacer caso. Por eso es que este video a mí me gusta mucho porque tiene mucho de dónde agarrar por lo que estamos viendo, porque vean que se le entregó valor y tomaron una decisión de acuerdo a otros parámetros, de acuerdo solo a lo que ven en el mercado y no a un análisis diferente con una fuerte incentivo a partir de los datos y la información que esos datos estaban arrojando, ese conocimiento. ¿Okay? ¿Cuáles son, según Conray, uno de los autores que también menciona este señor Luis Joyanes, dice que cuáles son esas competencias o esas habilidades para un científico de datos? Bueno, en algún momento hablaban del hacking. Recordemos que el hacking no es lo que está supuestamente pasando en Hacienda, sino que ya se habla a nivel social de hacking como esa actividad de romper, de transformar, de cambiar eh, un elemento dado a algo que se requiere en ese instante. Es decir, alguien que pueda cambiar y mejorar y atender y hacer un cambio en un sistema porque quieren mejorarlo, o no solo se refiere al concepto negativo que la cultura pop en algún momento creó los hackers, ¿verdad? Sino de poder mejorar, poder adaptar, poder ser un poco disruptivo en el espacio en el que estamos. Entonces, esas habilidades informáticas son habilidades para realizar cambios, para ser un poquito
malicioso y entender las posibilidades de los cambios que uno podría hacer desde las herramientas informáticas. Pero además, desde el puro inicio, Conroy, que es uno de los primeros autores que empieza a aventurarse en la definición de estos dos conceptos, tanto ciencia de datos como científico o científica de datos, habla de temas matemáticos y estadísticos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de temas de algoritmos a nivel de matemáticas y a nivel de estadística, temas de probabilidades, por ejemplo, ¿ok? De muestras de datos que sean realmente significativas, como esto que estábamos hablando en el video de Think Data, ¿verdad? O dato delgado. Hay que saber cuál muestra tomar, porque si tomamos cualquier muestra nos van a salir datos no necesariamente buenos. Vean, por ejemplo, si hacen un recuento hacia atrás de las elecciones pasadas, si uno revisa con cuidado cuándo publicaban las encuestas con toda su especificación estadística, tomaban algunas encuestas muestras que no necesariamente eran significativas a la población costarricense. O sea, no es lo mismo hacer una encuesta, yo vivo en Santana, no es lo mismo hacer una encuesta en ciertos sectores de Santana y Escazú, hacer una encuesta yo soy de origen porteño, de Punta Arenas Centro, sobre, no sé, productos de belleza. No va a arrojar lo mismo, porque etnográficamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando, son zonas muy dispares. Entonces, esta discusión es una discusión estadística y hay que conocer sobre esos temas para poder realizar ciertos trabajos de ciencias de datos. ¿Ok? Y el último punto, esos son características y competencias, habilidades, ¿verdad? Generales, vamos a ir desgranando algunas que se han ido especificando más en el tiempo. Recuerden que Conway, perdón, los que ya leyeron el capítulo saben que estos fueron de las iniciales, pero son de las básicas que no te libras de ninguno de los gráficos de Ben que habla al respecto. Pero vean qué interesante el último que para mí es realmente importante y es la experiencia comprobada en el entorno. Es decir, alguien que se ha preparado y ha estudiado y ha tenido experiencia en diferentes etapas, diferentes escenarios, por ejemplo, en pandemias, a nivel histórico y a nivel teórico, y que llega la pandemia del COVID y le toca analizar esos datos. No es lo mismo ese sujeto que tiene conocimientos informática, que tiene conocimientos matemáticos estadísticos y además tiene conocimientos sobre la historia de las pandemias, sobre cómo atender cierto nivel de enfermedades que tenga relación con temas de salud, y llega la pandemia COVID a que sea, por ejemplo, yo que puedo manejar matemáticas, puedo manejar estadística, puedo tener habilidades informáticas, pero no sé absolutamente nada sobre enfermedades de transmisión humana rápidas que podrían convertirse en enfermedades pandémicas. No es el mismo abordaje que puedo dar yo al que puede dar este sujeto. ¿Por qué? Por esa experiencia comprobada en el entorno, es decir, ese conocimiento específico sobre la materia a la cual le está haciendo ese análisis. ¿Ok? Vean que el perfil del científico de datos, eso es el cuadro 14.8 del capítulo, que es la fuente de Stubb y O'Neill, que es del 2014. Vean la distribución de conocimiento. Aquí ya salen otros conocimientos aparte de los que ya habían sido señalados. ¿Cuáles habían sido señalados? Habían sido señalados matemáticas, estadística, informática y experiencia del dominio. ¿Ok? Pero vean que surgen otras muy interesantes, muy interesantes. Surge análisis automático, ya vamos a ver qué es. Surge comunicación, ¿ok? Que es verbalización, eso es muy importante. Pero surge una muy linda, y estoy tratando de buscar proponer una charla con un amigo que sacó un doctorado en esto, que es la visualización de datos. ¿Ok? La visualización de datos, vean que no está tan abajo, incluso está más arriba, ¿ok? Que el conocimiento del dominio. Eso puede ser señalable. Habría que ver la investigación de esos dos autores.
Pero sí tienen razón en una cosa, se ha vuelto algo muy importante, muy, muy importante. La visualización de datos complejos se vuelve algo realmente interesante de considerar. Voy a salirme aquí de nuevo, rompiendo la presentación. Voy a borrar acá un toquecito. Estábamos aquí. Vean estos ejemplos. Voy a buscar visualización de datos complejos. Y voy a buscar algunos gráficos para que vean a lo que me refiero. Ok. Aquí. Vean, por ejemplo, estos gráficos. Claro, están relacionados con Big Data, ¿verdad? Estos son gráficos que alguien experto en visualización no solo entiende un poco de estadística y a nivel de herramientas computacionales, sino que puede generar gráficos como estos con datos, o como este, por ejemplo, y la relación entre estos datos que están aquí. Bueno, aquí está, 50 visualizaciones complejas. Vamos a revisar algunas rápidamente. Vamos a ver si no se queda solo en publicidad. Ah, está. Vean, vean esta, por ejemplo. Esta tiene que ver con música, habría que revisarla. ¿Lo ven? Son gráficos que uno no va a hacer en Excel, ¿ok? Esos son nodos, parecen nodos, ¿ok? Nodos. Aquí posiblemente es un overview que uno puede haciendo como árboles genealógicos. La representación es bastante diferente. Esta, por ejemplo, es sobre temas asociados agrupados. Entonces, donde está más rojo tiene más relación. Vean este, qué interesante también. O sea, hay muchos tipos de gráficos muy diferentes, ¿los ven? Es incluso relacionado o colocado en el mundo, ¿lo ven? Son representaciones gráficas diferentes para poder entenderlas de alguna manera con algún entorno. Entonces esto viene a ser un área de conocimiento bastante interesante para su analítica posterior, ¿verdad? Estoy tratando de acordarme, creo que era uno de estos. A ver si ese sitio. Ah, no. Había un sitio muy interesante, si me acuerdo lo busco y se los pongo ahí como referencia, sobre precisamente era este. Había uno que tenía que ver con. Ah, este es. Vean qué chiva. Vamos a ver. Sobre los recursos de Internet. Es que aquí esto me está tapando un momentito. Vamos a ver si lo puedo usar. Aquí está. Este tiene que ver con el desarrollo de Internet y es un gráfico complejo sobre las conexiones de Internet y la creación de sitios. ¿Ok? Eh, Voy a buscarlo porque había una opción que era interactiva, no era un video, donde uno podía ver los dominios .com y los dominios, eh, podía ver los dominios, vamos a ver si por aquí me deja ver. Había uno interactivo bien chiva. Esta está bastante lenta el internet hoy. A ver, esta está más grande, 60 megas. Bueno, el tema es que estos son gráficos complejos y se hacen a partir de una cantidad de datos bastante compleja. Y son estrategias de visualización que un experto en visualización crea a partir de los datos y de la necesidad de representación, que es esta parte de visualización de datos. ¿Ok? Para eso, evidentemente, se ocupan temas de informática, estadística, matemáticas, conocimiento del dominio de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y el aprendizaje automático lo vamos a ver dentro de un momentito con un video que tenemos por ahí. ¿Ok? Entonces, ciencia de datos, al fin y al cabo, es la extracción de conocimientos a partir de esos datos. Esencialmente, por eso puse el video también, de Big Data. ¿Por qué? Porque ocupamos grandes volúmenes de datos. Ese Big Data de hoy en día, lo hablaba una de las compañeras cuando hizo la intervención, también tiene que ver con recuperación de datos no estructurados de las llamadas redes sociales
que son datos ahora muy utilizados. Yo invité a un compañero, una amistad que es especialista en tecnopolítica, que es un campo donde la tecnología se mezcla con las dinámicas políticas, para que les hablara sobre precisamente cómo los datos que se sacan de redes sociales inciden en la toma de decisión política. Estoy tratando de contactarlo para que nos dé una charla, porque ahorita está en España y el horario de esta hora le queda muy complicada conectarse, pero estoy viendo si logro conseguir esa charla junto con el compañero de visualización, a ver quiénes se conectan y pueden ver y discutir con ellos, porque creo que para este curso agregaría mucho valor. Lo otro que se habla sobre ciencias de datos es que al fin y al cabo incorpora métodos, técnicas y herramientas de numerosos campos, ¿ok? De muchos, muchos campos, como ya lo visualizamos. Y vamos a ver ahora sí los famosos grafiquitos que quería revisar con ustedes. Okay. Este gráfico ya es del 2012, que es mucho más moderno que el gráfico de Venn original y habla sobre la la multidisciplinidad que se requiere para un científico de datos o para hacer ciencia de datos. Vean que estamos hablando de que tiene estadística, ¿verdad? Como lo veníamos manejando. Tiene temas de informática por acá con aprendizaje automático, inteligencia artificial. El aprendizaje automático es parte de la inteligencia artificial. Minería de datos a partir de Big Data. Pero aquí, por ejemplo, reconocimiento de patrones, y eso ya tira más a matemáticas también. Visualizaciones, que tira a temas de informática también. Neuroconocimiento, ya eso es un área totalmente diferente y tiene que ver con comunicaciones, en cómo comunicar asertivamente. Y procesamiento de datos, que tiene que ver con informática. Pero vean que son áreas diferentes. Y vean que, por ejemplo, esta sección de aquí tiene que ver con analítica de negocios y estrategia. Esto que tiene que ver aquí es cómo ese conocimiento se comunica y se conoce. Y esto que está acá es la presentación de los datos. Evidentemente hay que ser curioso, hay que ser bastante malicioso y resolver una necesidad específica. ¿Ok? Este era el gráfico original, ¿verdad? Donde hay una zona que yo quisiera que alguien comentara de los que lo leyeron, que es la zona de peligro, llaman ellos. ¿A qué se refieren con esta zona de peligro? ¿Ok? Vamos a ver quién nos colabora en la plática de esto. Don Luis Oviedo, ¿está por ahí? Don Luis. Sí, profe. Sí, ¿usted se acuerda qué significaba esta zona de peligro? Era como que tal vez no tenía el científico en bueno, en esa zona no tenía como el conocimiento necesario para como sacarle provecho a la información. Creo que era más o menos lo que decía, pero no estoy seguro. ¿Alguien más quiere opinar? Doña María, de nuevo. Fernando, también puedes opinar por el chat. Y Nin, que está muy calladito. A ver. Bueno, avanzamos. Básicamente vean que la zona de peligro se da entre el solape de las habilidades técnicas de hacking y la experiencia sustantiva. Entonces, puede ser que tenga experiencia sustantiva, que tenga experiencia de conocimientos técnicos, pero no tiene el resto de conocimientos importantes de investigación, de hacer ciencia, y entonces me puede dar información no necesariamente relevante. Y puede ser que nosotros creamos que sí, un poco por donde iba el compañero por acá, Luis, ¿ok? Vean qué importante que entre las habilidades técnicas y las matemáticas y estadísticas está el concepto de Machine Learning. Ya vamos a ver un video sobre esto. Básicamente aquí es donde están un poco los elementos de IA que nos pueden hacer apoyar las tomas de decisiones. ¿Ok?
Es importante tener claro que ya mucho de esto se va manejando en esa línea. Otro de los gráficos que plantea algunos de los autores del libro, que se menciona en el libro, es este que está acá muy interesante, donde ponen un unicornio en el medio. ¿Por qué ponen un unicornio en el medio? Fernando, ¿puedes ponerlo en el chat, por favor? Estás por ahí. ¿Por qué será que ponen un unicornio en el medio? Vean que ciencia de datos implicaría ciencias de la computación, donde ciencia de la computación no es informática. Ciencia de la computación tiene elementos de computación, programación y todo ese tema, y fuertes bases matemáticas. Tiene el desarrollo de software tradicional por acá, que viene de ciencias de la computación, aprendizaje automático, que viene de IA, que se mezcla con las matemáticas y las estadísticas aquí, la investigación tradicional, que ya veníamos viendo desde el gráfico anterior, y el dominio sobre la materia. La conjunción de esto se le llama unicornio. ¿Qué enredo? Dicen, sí, 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 porque básicamente es muy complicado, es muy complejo el que una persona completa domine todo esto. ¿Ok? Según el libro es por la complejidad, exactamente. El unicornio es porque sería muy complejo que una sola persona maneje todo esto. ¿Qué es lo que sucede normalmente o está sucediendo en el mundo? Que hay personas que manejan esta línea, personas que manejan esta línea, personas que manejan esta o alguna combinación de ellas y trabajan en equipo. ¿Ok? Y con el tiempo pues se van migrando y van teniendo otros conocimientos, van teniendo otros conocimientos, pero por la experiencia. ¿Ok? Hay carreras ya específicas, como lo leyeron ustedes, que va preparando en estas cosas, pero van preparando hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una carrera no te va a preparar para tener experiencia en el dominio de todos los temas que hay en el mundo. Eso lo vas adquiriendo en el desarrollo de tu carrera profesional en el nicho donde te vas manejando. Este otro ya es más reciente, del 2016. Vean que aquí está ya más metido en temas más técnicos, donde hablan de, ok, ocupamos a nivel tecnológico del Big Data, ocupamos por lo tanto de la minería de datos y ocupamos entonces de la inteligencia artificial que nos ayude a hacer una minería de datos un poco más eficiente y eficaz sobre esa Big Data y que me dé criterios para poder tratar de llegar a generar valor. ¿Ok? Ya casi terminamos esta parte, chicos y chicas. Este me gusta mucho porque ven que aquí ya te va dando, para Nin, que sé que enredo, te va dando un poquito más de explicación de por dónde viene cada una de estas burbujas. ¿Ok? En estadística te da diseño de experimentos, modelado, matemáticas avanzadas para hacer todo esto, estadística de la que viene de la investigación tradicional, la gente que hace investigación y genera artículos. Esto, por otro lado, la parte informática te da temas de preparación de datos, gobernanza de datos, manejo de SQL, o sea, herramientas técnicas, ¿verdad? Por otro lado, la parte sustantiva te da, bueno, cuáles son las preguntas que realmente son importantes en el tema en que estamos trabajando, que genere valor, que puedan definir indicadores y métricas y que pueda transferir todo ese conocimiento a audiencia no técnica. Aquí viene la parte de comunicación, ¿verdad? Esto que está acá es tener una buena comunicación y poder transferir a gente no técnica sobre lo que está pasando, sobre los hallazgos. Y en el medio tenemos ingeniería de datos, que tiene que ver con técnica informática, pero también con técnica de privacidad y legalidad sobre esos datos. Y aquí en el medio también los machine learning o ya lo que es tecnología más dura para hacer análisis predictivo. ¿Ok? Este me gusta, a mí en lo personal, me gusta mucho más porque da una idea más clara de qué es lo que se espera que cada una de esas burbujas aporte al proceso. Y precisamente este es uno de los procesos que menciona Studio O'Neill en su artículo, ¿verdad? En el 2014, donde vean que se parece un poquito al gráfico inicial que hablábamos sobre la minería, ¿verdad? Que hay una recolección de datos, hay un procesamiento de esos datos, una conjunción, hay una limpieza
Y entonces a partir de esa limpieza puede haber un análisis exploratorio, vamos a ver qué encontramos inicialmente, un aprendizaje automático a partir de modelos estadísticos como el software que se usó en la tarea anterior, un modelo estadístico, revisar estadísticas sobre el asunto, históricos, pero esa limpieza de datos también nos da a nosotros la posibilidad de a partir de esos análisis exploratorios, la limpieza y los análisis automáticos, poder comunicar resultados, generar visualizaciones, presentar informes y toma de decisiones y a partir de eso construir productos de datos nuevos o simulaciones para recolectar otra vez datos sobre un escenario específico e ir trabajando y profundizando más en una problemática, ¿verdad? Sobre las herramientas técnicas que se utilizan para el desarrollo de muchas de estos procesos que vimos acá, de estos análisis exploratorios, estas visualizaciones y algoritmos y estadísticas, tenemos acá, por ejemplo, que Python es uno de los que más se está usando. Yo vengo en mi trabajo y en mi vida informática, vengo tratando de impulsar mucho Python, que es una de las herramientas que va desplazando muchos de los lenguajes que ya ahora son tradicionales, como Java, por ejemplo. Es un lenguaje muy interesante, muy abierto a ciencias de datos y a temas innovadores. El Rapid Miner, que es una de las herramientas ya que se usaron en el proceso anterior, ¿verdad? Que tiene algunos algoritmos ya típicos desarrollados, implementados y uno podría utilizarlos. Me gusta mucho R, que es una herramienta libre con varios IDEs, por llamarlo de alguna manera, visualizadores, que se usa para estadística y tiene un elemento de Gplotter para plotear gráficos y hacer gráficos interesantes sobre el análisis estadístico de los datos. Búsquedas por SQL normal, uso de Excel, ahí tal vez con un poquito, yo diría más bien pegado un poquito a Power BI, que es una de las herramientas que está generando mucho poder en estos momentos, en estos años. Vean que esto es del 2018, ¿verdad? Y aquí Power BI estaría reemplazando Excel de fijo, ¿verdad? Como herramientas informáticas. Vamos a poner el video del Machine Learning para que vean de qué se trata esto y cómo, creo que está en inglés, cómo es que Netflix le ha sacado ventaja a las máquinas de aprendizaje. At Netflix, we have over 120 million members. They span the whole globe across 190 different countries, as well as a diversity of titles, content, comedies, and dramas. Machine learning is deeply intertwined with all aspects of Netflix's business. How we compose our catalog of content, how we produce our content, how we encode it, how we stream it. We use machine learning to help marketing efforts and advertising efforts. And then we also use machine learning in our content acquisition efforts. Traditional entertainment companies, they didn't have the data that we have. So when we think about what are the gaps in our current content offering, what are titles that might be interesting to us, we're able to provide insight into new audiences that might not be traditionally served and go out and look for content that might appeal to them. Some really exciting and novel areas are leveraging it for optimizing the production of our originals. We find a lot of these productions are really gold mines of data. And what we find is there are various steps where important decisions can be supported by machine learning-driven insights. Machine learning is used in a real product. So what's very important is to find the right objectives to optimize. For example, if you think about personalization, we want to be able to find proper metrics and labels for our algorithms so that when we optimize them, it actually enhances users' experience. It's very exciting to know that the models that you're working on really can have an impact to such a large number of members all across the world enjoying our content and really optimizing their joy, which is a great feeling. We are very much at the nexus of art and science, and we're working with people who are ultimately going to make these decisions, and we're supporting them with information that comes from machine learning. The combination is really powerful and super fun. Each of our teams is generally a very diverse team in terms of the skill set that they bring to the table. Theoretical machine learning, computer vision, deep software engineers. Everyone really just wants to work together. It's very easy to go to other places where you get to work on great research, but you don't see that research translated through interactions with other teams that are more product-facing
customer-facing teams and engineering teams. It's not often that you get to see a transformation of an entire industry, and to be that agent is even rare. And Netflix has been that agent on a few occasions in its short history. So it just is a wonderful feeling being part of that. It's usually a very new area where you're kind of looking through papers to see what's been done before. You have to be really creative. You really have to kind of think outside the box to find novel approaches to solving the problems. It's both challenging and exciting part of every day. Ok, entonces, ¿cuál es el tema aquí con el Machine Learning? En el caso de Netflix. Acá lo que se estaba visualizando era básicamente que cómo una organización puede utilizar Machine Learning para toma de decisiones, para ajustarse a lo que sus clientes necesitan, a lo que yo dibujaba en el gráfico de Michael Potter, cómo satisfacer a los clientes, que viene siendo en cómo me encadeno de mejor forma hacia los usuarios. ¿Okay? Por ejemplo, para ayudarle ahí a Nin toquecito, luego la presentación va a quedar y puedes ver el video con más paciencia, Nin. Cómo entender lo que el cliente quiere, pero ellos no nos están pasando encuestas. Netflix no le está pasando encuestas a sus usuarios. Netflix está capturando tu comportamiento como usuario y a partir de esa data de comportamiento va tomando decisiones, incluso hasta de qué tipo de series produce, ¿verdad? Los colores, los botones, el tiempo de interacción, qué películas compra, por cuánto tiempo, si es vista o no es vista, qué te sugiere a vos como cliente. Todo eso con lo que vimos en el primer video y el segundo con el Big Data, toma ese Big Data y lo pasa, y ese Big Data y lo pasa por sus máquinas de aprendizaje, por su IA, y saca entonces posibles decisiones que ellos quieran o no tomar. Ya el ser humano pues va a tomar las decisiones a partir de esos insumos. Pero el Machine Learning entonces es un elemento, digamos, dentro del área de IA, no es IA puro, pero dentro del área de inteligencia artificial, para generar opciones de decisiones a partir de toda la data que ellos recolectan. ¿Okay? Por ejemplo, a partir de que yo entro todos los días al mediodía cuando almuerzo y veo que sigue estando Betty la Fea como número 1 en Costa Rica, ¿verdad? Que posiblemente no es lo mismo que pasa en Colombia, no es lo mismo que pasa en Estados Unidos, ni tanto en la costa este como en la costa oeste, ¿verdad? Todo ese tipo de decisiones. Igual forma, no lo dicen aquí, pero es lógico, hacen analítica sobre la competencia, ¿verdad? Del mercado, en el mismo nicho que hablábamos de Michael Potter. Ok, entrando a la tarea número 3. La tarea número 3, esta es muy sencilla. Es una tarea que básicamente hay que leerse un articulito en internet, que es una página y media, que es un científico de datos, tomando en cuenta este texto que está acá también, y el capítulo 14, que es un capítulo muy rico de leer, tiene alguna cosa técnica por ahí, pero no es un capítulo tan técnico. Lo que se pide es, bueno, que defina cuál es el perfil de científico de datos para empresas costarricenses. 2 puntos, que realice una investigación en internet y determine los contenidos que debería dominar un científico de datos. 4 puntos. Que anote al menos 2 lenguajes de programación que debería dominar un científico de datos y justifique por qué de estos conocimientos. 4 puntos. El punto 4 en el desarrollo se investiga el salario promedio al que aspiraría un profesional en ciencias de datos en el mercado laboral local, ¿verdad? Y el quinto es anote al menos 2 empresas que requieran ese tipo de perfil, así como los requerimientos que debe cumplir el posible candidato. Ese es el desarrollo, 18 puntos. Esto se basa en las lecturas que están allí, pero también en lo que ustedes investiguen en internet, ¿ok? Por ejemplo, hay un informe, a ver si lo ubico un momentito ya para ir cerrando esto.
Vamos a ver, eso era lista de software, no, lista, ¿cómo se llamaba? Ok, ya me acuerdo. Creo que eso lo tengo por aquí. De todos mis apuntes. Está aquí. Estás. No lo encuentro ahora. Aquí está. Esto les puede llamar mucho la atención. Este es del 2021. Vamos a ver, Developer Survey 2022. ¿Estará así? Vamos a ver. No, vamos a ver. Stack Overflow, vamos a buscarlo. Esto que estoy buscando aquí, de vagabundo, es para enseñarles una encuesta que hace Stack Overflow. No, la única que está es la del 2021, la del 2022 todavía no está. Esta encuesta lo que les va a mostrar es las tecnologías, de acuerdo a las encuestas que le hacen a gente de TI en el mundo, las tecnologías y los desarrollos que más, los lenguajes de desarrollo que más se están usando. Entonces, por ejemplo, las tecnologías más populares, los lenguajes más populares. Entonces, vean que, por ejemplo, eso es el top 5. Vean que Python se mantiene en el top 5 entre los desarrolladores. Pero hay varias categorizaciones, ¿ok? Por ejemplo, para aprender a resolver problemas, ¿qué es lo que hacen? Tiene esto tenía visualizaciones chivas, a mí se me ha olvidado. Vamos a ver. PHP. No, estoy buscando. Tienen hasta los salarios para el tema que querían ver ustedes, ¿lo ven? No me acuerdo si viene científico de datos por aquí. Ingeniero de datos, lo ve, aquí está. Científicos, aquí están los precios, los costos, perdón, de pago. Análisis de datos, científicos de datos, vea que son de los que más ganan ahorita, ¿lo ve? Están por ahí. No recuerdo ahorita en qué parte estaba, pero hay una sección, por aquello que uno lo quiera buscar para la tarea, hay una sección que indica para qué es usado los ciertos lenguajes. Creo que era en el del 2019, no, 2020, 2021 que venía eso. Pero las preguntas son muy sencillas, ¿verdad? Yo lo que sí quisiera es recordarles que por favor sigan al pie de la letra el tema de la utilización de los recursos académicos que se les da, o sea, el capítulo 14, estas páginas, pero además buscar otras fuentes, ojalá fuentes como Stack Overflow, que es una fuente reconocida, donde hagan referencia a ese sitio respetando APA, ¿verdad? Vean que acá dice el punto 2, que vale 4 puntos, se realice la investigación en Internet y defina los contenidos que debe dominar un científico de datos. Entonces, por ahí para que lo tomen en cuenta. Si no tienen preguntas sobre esta parte, para ir cerrando, ¿alguno tiene preguntas por acá? ¿No? Ok. Y lo último, como siempre me gusta recordarles al final, traten de respetar, por favor, el formato documental que tiene la UNED y las referencias de APA. Más en esta tarea donde vean que aquí tenemos el uso de los cuadros y todo bien escrito, con la referencia bien hecha, que son 2 puntos, ¿verdad? La bibliografía bien hecha, que son 2 puntos.
ahí ya, solo ahí hay 4 puntos y evidentemente que la investigación tenga soporte sobre algo que buscaron y tienen que referenciarlo, si no esos 4 puntos también los pueden perder. Y ya entre puntos y puntos, ahí estamos hablando de 8 puntos que pueden perder por no tener una referencia y un uso de, de la información que recopilan desde Internet, ¿verdad? Básicamente eso sería de mi parte. Yo terminaría la grabación ya y subiría el video cuando me lo permita Zoom, que me lo descargue, seguro mañana, y la presentación la subiría más tarde. Voy a agregarle el gráfico de Potter por ahí en anexos y agregarle esta página de Stack Overflow para que la busquen. El informe del 2020 está muy bonito también. El del 2022 todavía parece que no lo han sacado. Es una encuesta profesional STIC de qué es lo que están usando y para qué lo están usando. Esa parte es la que no logré visualizar rápidamente en la página, ¿verdad? Y esa misma página tiene visualizaciones complejas para que lo vean de una vez. A mí se me había olvidado que esa página tenía eso. Si no tienen preguntas, sería hasta acá. Por mí sería todo. Y les agradezco la atención del día de hoy, a todos, a Fernando que participó en el chat, Jessica que participó en el chat, Luis que se atrevió a hablar por ahí, a Doña María, a Nim que habla por el chat, a Tracy, a Tracy fue la que habló por ahí. Muchas gracias por la participación. Y buenas noches. Buenas noches, Fernando. Voy a terminar la grabación en este momento y me despido de todos ustedes. Gracias.